Bueno, para comenzar, primero coincidir con algunas cuestiones que se dijeron, que tienen que ver fundamentalmente con la importancia de esta ley que estamos tratando. En ese sentido, se hizo referencia al antecedente que representa la ley nacional. Cuando se discutió y se sancionó la Ley de Responsabilidad del Estado en el Congreso, eso saldó y representó un pasaje de lo que era un sistema jurisprudencial a un sistema legal, cosa que representa un enorme avance, y determinó que la responsabilidad del Estado es materia del derecho administrativo, lo cual significa también asumir que es una cuestión local, ya que el derecho administrativo es local, con lo cual en buena hora la Ciudad de Buenos Aires aborda y trata la cuestión de la responsabilidad del Estado en esta legislatura. Quiero también decir que creo que esta cuestión reviste un gran desafío para quienes tenemos la tarea de legislar en este contexto. Como bien sabemos, en sus orígenes, el derecho administrativo tuvo fundamentalmente el objetivo de limitar el accionar del Estado. Esto es así porque surge en el marco de la Revolución Francesa con la finalidad precisamente de limitar lo que era y venía de ser un Estado absolutista. Y esto lo traigo porque ha pasado bastante tiempo desde ese entonces y claramente la concepción del Estado hoy es muy distinta. Hoy entendemos que hablamos de un Estado que tiene la responsabilidad de garantizar derechos, con lo cual, si en su momento se pretendía limitar la acción del Estado, hoy pretendemos que el Estado tenga más herramientas para actuar. Y esto lo traigo porque significa que la responsabilidad del Estado tiene que encararse no solamente para garantizar a los particulares el derecho a reclamar una indemnización ante el daño causado por la actividad legítima u ilegítima del Estado, cosa que queda efectivamente consagrada en esta ley, sino también que tiene el deber de dotar de herramientas a un Estado que tiene que poder actuar y que tiene además que hacerle frente a poderes de hecho concentrados muy poderosos. Y por eso es muy importante dotar de herramientas al Estado para garantizar que pueda llevar adelante su tarea, que no es más ni menos que garantizar derechos. Con lo cual, creo que eso es fundamentalmente lo que se recepciona al pensar y tratar una ley como esta. Con eso tenía que ver el espíritu de la ley sancionada en 2014 y con eso creo que tiene que ver también esta ley. Y esto me parece que es algo que hay que decirlo porque no hace solamente al tratamiento de la Ley de Responsabilidad del Estado, sino al desafío que tenemos de nuevo como legisladores y legisladoras de dotar de herramientas a un Estado para que sea un Estado fuerte y presente y no un Estado débil ante los poderes concentrados que se dan en nuestra sociedad. Dicho eso, en torno a esta ley en particular, desde el espacio del Frente de Todes, habíamos propuesto una serie de cuestiones que no quiero dejar de mencionar. Habíamos propuesto, en primer lugar, incorporar el Instituto de la Acción Preventiva. Como sabemos, esto responde a algo que está muy claro ya hace mucho tiempo en la doctrina y en la jurisprudencia, que es que la responsabilidad abarca no solamente el deber de resarcir los daños ocasionados, sino también el deber de prevenir aquellos daños. Por eso considerábamos importante que se incluyera la acción preventiva en esta ley. Como saben, está prevista también en el Código Civil y Comercial y como sabemos que no se aplica el derecho civil a esta materia, era muy importante que lo regulásemos en esta ley, porque si no, emerge de manera jurisprudencial y vaya si no es la tarea de los legisladores y legisladoras delimitar las leyes para regular al Estado, así que creíamos que era una oportunidad de incorporar este instituto, pero bueno, quedará para otra oportunidad ya que no se aceptó esa propuesta por parte del oficialismo. Habíamos propuesto también el desglose de los supuestos que configuran la falta de servicio. Nos parecía un aporte interesante. Sabemos que desde la Ley de Responsabilidad del Estado que se sancionó en 2014 pasó mucho tiempo, hubo mucha jurisprudencia y había cuestiones para incorporar y en ese sentido venían nuestras propuestas. En un proyecto que presentamos también proponíamos invertir la carga de la prueba en los supuestos vinculados con violencia institucional y con derechos humanos y particularmente con lo que tiene que ver con la prevención de la violencia de género. Lo que proponíamos era que se invirtiera la carga de la prueba en el supuesto en lo que tiene que ver específicamente comprobar si hubo o no falta de servicio. Sí, se incorporaron otras dos cuestiones que planteábamos, que también estaban en nuestro proyecto, que tenía que ver con delimitar aquellos casos en los que el Estado sí es responsable por los hechos del concesionario de servicios públicos o del contratista, siempre y cuando esos hechos sean consecuencia
de una falta de servicio o de una actuación ilegítima por parte del Estado, de la falta de control. Eso quedó reflejado en el proyecto que hoy estamos tratando. Y también planteábamos especificar que aquellos casos en los eximentes de responsabilidad, que son precisamente ante la culpa por el hecho de la víctima, hubiese concurrencia, digamos que el Estado respondiese en manera proporcional cuando hubiese concurrencia con un tercero por el que no debe responder o por el hecho de la víctima. Dicho eso, a pesar de que no fueron incorporadas estas cuestiones, la realidad es que la ley es una buena ley que vamos a votar a favor, y esto lo quiero traer especialmente teniendo en cuenta que, como se decía, es una ley que está inspirada y que es prácticamente igual en gran porcentaje a esa ley que sancionó el Congreso Nacional en 2014 por iniciativa de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y nosotros somos una oposición en este distrito que es una oposición responsable, que entiende el mandato de aquellos que nos votaron y que tiene que ver con impulsar y acompañar aquellas leyes que entendemos que mejoran el desenvolvimiento del Estado y que son en definitiva leyes beneficiosas para el pueblo. Y acá quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad, porque esta, que es una buena ley hoy y que todos estamos acompañando, también era una buena ley en 2014, cuando gran parte de los bloques que están acá hoy acompañando e incluso promoviendo esta ley votaron en contra. A ver, Carrió votó en contra diciendo que la mayor parte de los artículos eran inconstitucionales. El vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, era senador en ese momento, Diego Santilli, votó en contra de esta ley. Y yo no quiero pensar que eso fue por oportunismo político. Quiero pensar que pasaron 6 años, pudieron analizar mejor la ley y decidieron que era momento de sancionar una ley similar para la ciudad. Pero eso no deja de obligarnos a hacer un llamamiento a la responsabilidad. Porque hoy también se está discutiendo en el Congreso Nacional una ley que entendemos que nuestro pueblo necesita, que es una ley de reorganización de la justicia federal. Y gran parte de los bloques que en su momento no acompañaron la ley de responsabilidad del Estado y que hoy la están votando a favor, ahora parece que están haciendo algo parecido en el Congreso Nacional. Plantean que faltó debate en el Congreso Nacional cuando hubo 5 comisiones informativas sobre la ley que se está discutiendo. ¿Saben cuántas sesiones, cuántas reuniones tuvimos para tratar la ley de responsabilidad del Estado que estamos aprobando hoy? Una comisión, una sola, y fue directamente para despachar. Se planteó también respecto a la ley que se está discutiendo en el Congreso de la Nación, todo esto lo planteó Horacio Rodríguez Larreta en un tuit, ¿no? Se planteó que no era el momento de discutir leyes de ese calibre, estando en el medio de una pandemia. Acá hace solo algunas sesiones que discutimos una reforma integral del Consejo de la Magistratura, que si mal no recuerdo, de hecho se pidió preferencia, con lo cual mucho tiempo para el debate se ve que no querían y se ve que también les parecía bien en ese momento discutir leyes vinculadas con el Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo creo que es momento de ser coherentes. Creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad política y que hay que estar a la altura del mandato del pueblo que nos elige para legislar y para debatir las cosas donde hay que debatirlas, que es en los parlamentos. Y esto lo traigo no para revisar y simplemente decir, vieron que en 2014 teníamos razón, sino para plantear que quizás este sea un buen momento para que a nivel nacional decidan hacer algo que no tiene que ver con el oportunismo político, que no tenga que ver con sacar un rédito porque no estamos tan de acuerdo con quien lo propone, sino con sentarse, analizar las cuestiones de fondo y sancionar las leyes que nuestro pueblo necesita. Si hay un lugar para tener estos debates es en el Parlamento, es en el Poder Legislativo. Por eso nosotros, como oposición, vamos a acompañar esta ley, porque es una buena ley y porque no tenemos problema en decirlo a pesar de que se esté discutiendo en base a un proyecto del oficialismo. Creo que el contexto nos exige tener una actitud de mayor responsabilidad y así como nosotros y nosotras la vamos a tener en esta legislatura para votar esta ley de responsabilidad del Estado, esperemos que a nivel nacional la oposición también tenga la responsabilidad de sentarse y dar los debates de fondo que necesitamos y que todos y todas sabemos que necesitamos, porque nadie va a negar que la justicia federal necesita discusiones muy profundas y por eso con esto que esperamos invite a sentarse a reflexionar, los convocamos también a seguir los mismos lineamientos de responsabilidad y coherencia en el Congreso de la Nación. Muchas gracias.